Hubo una ciudad que los aztecas encontraron abandonada. Siglos antes de que ellos llegaran, alguien había construido allí las terceras pirámides más grandes del mundo. No sabían quién, no tenían registros. No había memoria oral que lo explicara con claridad. Solo estaban las estructuras, inmensas, silenciosas, alineadas con una precisión que desconcertaba. Los aztecas contemplaron aquel lugar y llegaron a una conclusión que quizás era la única que podían alcanzar. Esto no lo hicieron hombres ordinarios. Esto lo hicieron los dioses. Le dieron un nombre, Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. O, según otra interpretación igualmente válida, el lugar donde fueron creados los dioses. Ambas lecturas dicen algo revelador, no tanto sobre quienes construyeron la ciudad, sino sobre el efecto que ese lugar producía en quienes lo veían por primera vez. Generaba una sensación específica. La sensación de estar frente a algo que excede lo humano, o al menos lo humano conocido. Hoy, Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. Millones de personas suben cada año a la Pirámide del Sol. La fotografían, la recorren, se toman imágenes en su cima con el valle extendiéndose a sus pies. Y sin embargo, las preguntas más fundamentales sobre este lugar siguen sin respuesta definitiva. No sabemos con certeza quiénes la construyeron. No sabemos qué lengua hablaban. No sabemos con exactitud por qué floreció hasta convertirse en la ciudad más grande del continente americano en su momento. Y no sabemos, todavía hoy, por qué fue abandonada. Lo que sí sabemos es suficiente para entender por qué este lugar sigue fascinando después de tanto tiempo. Porque Teotihuacán no es solo un misterio arqueológico, es una pregunta sobre cómo surge el poder, cómo se organiza una sociedad a una escala que nadie esperaba, qué hace colapsar a una civilización en la cima de su desarrollo y qué queda cuando todo eso desaparece. Para entender lo que Teotihuacán representa, hay que situar la ciudad en su contexto real, no en el de los mitos que vinieron después. El Valle de México, hace 2000 años, no era el lugar que los europeos encontrarían siglos más tarde. No había una sola potencia dominante. Existían múltiples asentamientos, aldeas agrícolas dispersas, grupos que comerciaban y competían por recursos en una región ecológicamente rica, pero políticamente fragmentada. En ese escenario, hacia el año 100 antes de nuestra era, algo comenzó a cambiar en un punto específico del noreste del valle, a unos 50 kilómetros de lo que hoy es la Ciudad de México. No fue una explosión repentina, fue un proceso gradual que se aceleró con el tiempo. Evidencia arqueológica sugiere que la ciudad creció de manera sostenida durante varios siglos, absorbiendo población de otras regiones. Algunos investigadores proponen que una erupción volcánica, en Cuicuilco, un centro importante al sur del valle, pudo haber desplazado a una parte significativa de su población hacia el norte, hacia la zona que se convertiría en Teotihuacán. Es una hipótesis plausible, aunque no está totalmente confirmada. Lo que sí está documentado es que Cuicuilco declinó y Teotihuacán creció, y que ese crecimiento fue extraordinariamente rápido en términos históricos. Para el siglo I de nuestra era, Teotihuacán ya era una ciudad de dimensiones considerables. Para el siglo III, era una de las ciudades más grandes del mundo. Una ciudad en el centro del continente americano, sin contacto con las grandes civilizaciones del Viejo Mundo, había alcanzado una población que algunos estimados ubican entre 100 y 200.000 personas. Esas cifras varían según el investigador y el método de cálculo, pero incluso las estimaciones más conservadoras apuntan a una concentración urbana extraordinaria para su época y su contexto. ¿Qué hacía posible eso? No fue magia, ni fue un accidente. Fue una combinación de factores estructurales que se reforzaron mutuamente. El primero era la ubicación. Teotihuacán estaba situada en un punto geográfico privilegiado, con acceso a agua, tierras cultivables, y en una posición que facilitaba el control de rutas comerciales hacia diferentes regiones de Mesoamérica. La obsidiana era uno de los recursos clave.
Las minas cercanas convirtieron a Teotihuacán en un centro de producción y distribución de ese material, que era al mismo tiempo herramienta y moneda de intercambio en toda la región. El segundo factor era el orden urbano, y aquí es donde la ciudad se vuelve verdaderamente desconcertante, porque Teotihuacán no creció de manera orgánica, como crecen la mayoría de las ciudades. Creció según un plan que alguien concibió, alguien ejecutó y que se mantuvo coherente durante siglos. La Calzada de los Muertos, el eje principal de la ciudad, se extiende varios kilómetros en dirección aproximada norte-sur. Las pirámides y los complejos arquitectónicos principales están alineados con respecto a ese eje. El trazado de calles y edificios siguió una cuadrícula que se repite por toda la extensión del asentamiento. No se conoce ninguna otra ciudad precolombina en América que haya aplicado un plan urbano de esta escala y esta consistencia. La Pirámide del Sol, construida en torno al siglo I de nuestra era, tiene una base de más de 200 metros por lado y alcanza una altura de más de 60 metros. Es la tercera estructura piramidal más grande del mundo por volumen. Debajo de ella, los arqueólogos descubrieron en los años 70 un túnel natural de origen volcánico que había sido modificado por los constructores. La presencia de ese espacio subterráneo bajo la pirámide más grande de la ciudad no parece casual. En muchas culturas mesoamericanas, las cuevas tenían un significado cosmológico profundo, asociadas con el origen del mundo y el paso entre planos de existencia. El templo de la serpiente emplumada, también llamado Templo de Quetzalcóatl, es quizás el más elaborado en términos decorativos. Sus fachadas están cubiertas de serpientes emplumadas y de figuras cuya identidad exacta sigue siendo debatida entre los especialistas. Lo que no está en duda es que esta arquitectura no era ornamental en el sentido superficial. Era una declaración cosmológica, política y religiosa al mismo tiempo. ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Quién diseñó la ciudad? ¿Quién organizó la mano de obra necesaria para mover millones de toneladas de material? Esta es la pregunta central y, en cierta medida, la más frustrante, porque Teotihuacán, a diferencia de otras civilizaciones mesoamericanas, no nos dejó escritura descifrada. No hay textos que cuenten su historia desde adentro. Los mayas, contemporáneos a Teotihuacán, tenían un sistema de escritura que los investigadores han logrado descifrar en gran medida. Los teotihuacanos tenían símbolos, representaciones, quizás un sistema de registro, pero no hemos podido leer su historia con sus propias palabras. Esto crea un silencio historiográfico enorme. Sabemos lo que construyeron. Sabemos, en términos generales, cómo vivían, qué comían, cómo organizaban el espacio doméstico, pero no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. El nombre Teotihuacán viene del náhuatl, el idioma de los aztecas, que llegaron siglos después y encontraron las ruinas. Los constructores originales hablaban una lengua o lenguas que no han sido identificadas con certeza. Hay investigadores que proponen que la élite de Teotihuacán podría haber sido de origen totonaca o nahua arcaico, o una mezcla de grupos étnicos distintos. La evidencia disponible indica que la ciudad era un espacio multiétnico. Se han encontrado barrios específicos que parecen haber albergado comunidades de distintos orígenes, incluyendo uno que algunos investigadores asocian con comerciantes oaxaqueños. Eso habla de una ciudad que construyó su poder precisamente en esa diversidad controlada. Pero si la ciudad era diversa, ¿cómo se gobernaba? ¿Había un rey, una familia dinástica, un consejo? Aquí los datos arqueológicos arrojan algo inesperado. A diferencia de muchas otras civilizaciones antiguas, Teotihuacán no parece haber dejado representaciones monumentales de gobernantes individuales. Las culturas mesoamericanas vecinas tenían una tradición clara de representar al gobernante supremo en estelas y monumentos. En Teotihuacán, esas representaciones son muy escasas. No hay una figura que claramente diga: yo soy el rey de esta ciudad. Algunos investigadores interpretan esto como evidencia de un sistema de gobierno más colectivo, quizás oligárquico, donde el poder estaba distribuido entre grupos de élite. Otros sugieren que el poder estaba encarnado en la institución religiosa
antes que en personas individuales. Es una diferencia conceptual importante, y todavía no hay consenso sobre cuál interpretación es más correcta. Lo que sí está claro es que el sistema funcionó. Funcionó durante siglos, y durante ese tiempo, Teotihuacán ejerció una influencia que se extendió por casi todo Mesoamérica. Las huellas de Teotihuacán aparecen en sitios mayas a cientos de kilómetros de distancia, en Monte Albán en Oaxaca, en sitios de la costa del Golfo y en regiones que hoy forman parte de varios países centroamericanos. En Tikal, una de las ciudades mayas más importantes, hay registros que sugieren que alrededor del año 378 de nuestra era, llegó un personaje relacionado con Teotihuacán, que alteró la línea dinástica local. Los investigadores discuten si esto fue una conquista directa, una alianza política o algo más complejo. Pero la presencia de elementos teotihuacanos en las representaciones de esa época en Tikal es clara. Teotihuacán no era solo una ciudad grande, era un poder que proyectaba su influencia a distancia. Durante el período de mayor esplendor, entre los siglos III y VI de nuestra era, Teotihuacán era el centro del mundo mesoamericano. Y como todos los centros de ese tipo, generaba tanto atracción como tensión. Algo comenzó a cambiar hacia el siglo VII. Los signos son arqueológicos antes que documentales, porque no tenemos textos que narren el declive desde adentro. Lo que los investigadores han encontrado es evidencia de destrucción deliberada en las áreas centrales de la ciudad. Los edificios más importantes, los templos, los palacios, las estructuras asociadas con la élite, fueron quemados. Y esa destrucción no parece haber sido causada por un invasor externo. El patrón sugiere algo diferente. La destrucción fue selectiva. Se concentró en los edificios del poder. Las áreas residenciales de la población común sufrieron mucho menos daño. Eso apunta a una crisis interna, posiblemente una revuelta contra la élite gobernante. Un colapso desde adentro antes que una conquista desde afuera. ¿Por qué habría ocurrido eso? Las causas probablemente fueron múltiples y se acumularon durante décadas. El crecimiento demográfico sostenido durante siglos sometió a presión los sistemas agrícolas del valle. Hay evidencia paleoclimática que sugiere períodos de sequía en la región durante el siglo VI y VII, lo que habría afectado las cosechas y la capacidad de la ciudad para alimentar a su enorme población. Una élite que no puede garantizar la prosperidad pierde legitimidad, y una élite que ha concentrado riqueza durante generaciones acumula resentimientos. Es un patrón que se repite en la historia de muchas civilizaciones. Pero en Teotihuacán se presenta con una claridad particular, porque la destrucción deliberada de los símbolos del poder habla de una rabia acumulada que encontró finalmente su expresión. En 2003, un descubrimiento transformó la comprensión del sitio. Un túnel fue hallado debajo del templo de la serpiente emplumada, sellado durante aproximadamente 1800 años. Lo que parecía ser agua acumulada en la entrada, resultó ser una capa de polvo de pirita que brillaba cuando la iluminaban, creando la ilusión óptica de un espejo de agua. Los investigadores tardaron años en explorarlo completamente, y lo que encontraron adentro fue una cámara terminal con objetos rituales de enorme valor simbólico. Esferas de pirita y magnetita, esculturas de jade, restos de plantas rituales, ofrendas dispuestas con una intención que todavía se está interpretando. La ausencia de tumbas reales en ese espacio fue interpretada de distintas maneras. Para algunos, confirma que la ciudad no tenía el tipo de gobierno personalista que dejaría monumentos a gobernantes individuales. Para otros, significa simplemente que no hemos encontrado todavía lo que buscamos. El debate continúa. Lo que el túnel sí confirmó es que el espacio subterráneo tenía una importancia central en la cosmología de la ciudad. Los espacios bajo tierra, en la tradición mesoamericana, representaban el inframundo, el lugar de origen, el espacio de tránsito entre lo que existe y lo que aún no ha nacido. Que el edificio más elaborado de Teotihuacán fuera construido sobre un espacio de ese tipo no fue casual. Fue una declaración deliberada sobre la relación de la ciudad con las fuerzas que organizaban el universo. Cuando la ciudad se derrumbó, ese centro de gravedad desapareció, y el colapso de Teotihuacán
Aunque no fue el fin de Mesoamérica, sí fue el fin de una era. Las civilizaciones que vinieron después heredaron fragmentos de lo que la ciudad había sido. Tomaron iconografías, conceptos cosmológicos, técnicas constructivas, pero el original ya no existía. Los aztecas miraron las ruinas de Teotihuacán y dijeron que allí los dioses habían creado el mundo. La convirtieron en sitio sagrado, lugar de peregrinación, espacio para enterrar a sus propios gobernantes. Proyectaron sobre ella su propio sistema de significados, y esa proyección es la que llegó hasta nosotros a través de los cronistas coloniales. Hay algo profundamente revelador en eso. Teotihuacán fue tan grande, tan difícil de explicar, que cada civilización que la encontró necesitó invocar algo sobrehumano para justificar su existencia. Los aztecas dijeron que la habían construido los dioses. Algunos pensadores modernos han dicho que la habían construido visitantes de otros mundos. Ambas explicaciones cumplen la misma función: desplazar la responsabilidad de lo extraordinario fuera del alcance de lo ordinariamente humano. Pero la explicación arqueológica es, en cierto sentido, más asombrosa que cualquiera de esas alternativas. Dice que esto lo hicieron personas que no tenían escritura alfabética, que no tenían rueda con aplicación práctica en transporte, que no tenían animales de tiro para las grandes obras, que no tenían herramientas de metal en el sentido que el viejo mundo conocía, y aún así, coordinaron el trabajo de decenas de miles de individuos durante generaciones para construir una ciudad de esta envergadura. ¿Cómo se coordina algo así? La respuesta tiene que ver con instituciones, con formas de organización social lo suficientemente sólidas como para sostener un proyecto colectivo a través del tiempo, a través de generaciones de trabajadores que nunca verían el resultado final. Y eso habla de una inteligencia política y social que tendemos a subestimar cuando miramos estas culturas desde la distancia. Teotihuacán no explica todo lo que queremos que explique. Los arqueólogos siguen excavando. Los modelos de análisis siguen mejorando. El sitio es vastísimo, y se estima que solo una fracción de él ha sido excavada con técnicas modernas. Cada temporada de campo agrega datos que obligan a revisar lo que se creía antes. Lo que está claro es que cada respuesta genera nuevas preguntas. Eso no es una debilidad del conocimiento, es su característica más honesta. El misterio de Teotihuacán no viene de que la ciencia haya fallado en explicarla. Viene de que la ciudad fue suficientemente compleja y suficientemente singular como para que las preguntas que plantea sigan siendo más grandes que las respuestas disponibles. Hay ciudades que existen para ser habitadas, hay ciudades que existen para ser recordadas, y hay ciudades, muy pocas, que existen para ser preguntadas. Teotihuacán pertenece a esa última categoría. No importa cuánto sepamos sobre ella, siempre habrá algo en ese paisaje de pirámides y calzadas que se niega a ser completamente explicado, que insiste en mantener abierta una pregunta sobre lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando deciden que algo debe durar para siempre. Los dioses que los aztecas imaginaron aquí nunca dieron explicaciones, y quizás eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que Teotihuacán siga siendo el lugar donde los hombres sienten que algo los supera. No los dioses, no los extraterrestres, sino otros hombres que un día decidieron construir una ciudad a la escala del cielo, y lo lograron. Si llegaste hasta aquí, comenta archivos para que yo sepa que viste el video hasta el final. No olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo capítulo.